tardes. Hoy vamos a estar presentando la prueba CAS, Cuestionario de Ansiedad Infantil. Mi compañera Natalie Girón y mi persona Isabela Flores. Cabe resaltar que estaremos presentando la adaptación española. Primeramente, para hacer la introducción de esta prueba, el nombre real de esta prueba es Children's Anxiety Scale, CAS, elaborada por G.S. Giles en 1980, y esta prueba se adapta con el objetivo de tener una prueba, valga la redundancia, más objetiva al momento de evaluar la ansiedad infantil. Bueno, buenas tardes. Ahora les seguiremos hablando de unos puntos importantes sobre esta prueba, la prueba CAS, o también la Children's Anxiety Scale, que es una prueba creada por John Wills en 1980 para evaluar la ansiedad infantil. La prueba fue desarrollada en Estados Unidos por el IPAD y posteriormente fue adaptada al español por profesionales de la Universidad de Santiago, buscando que el lenguaje y el contenido fuera adecuado para niños hispanohablantes. Esta puede aplicarse de manera individual o colectiva y tiene una duración aproximadamente de 20 a 30 minutos, incluyendo las instrucciones, y está dirigida principalmente a niños de entre 6 y 8 años. Su objetivo es medir claramente el nivel de ansiedad y comparar los resultados con baremos establecidos según la edad y el grado escolar del niño. Además, para su aplicación se utiliza el manual, la hoja de respuestas y por último la plantilla de corrección. Ahora pasaremos a hablar de un punto también importante de esta prueba, y es su naturaleza y finalidad. Bueno, esta prueba, primero, en cuanto al contexto de surgimiento, esta escala aparece a partir de aumento de estudios sobre la ansiedad infantil desde aproximadamente de la década de 1950. En ese momento los psicólogos se dieron cuenta de que la ansiedad en los niños no estaba evaluada de manera objetiva, sino más de forma muy general o subjetiva. Por eso surge la necesidad de crear instrumentos más técnicos y confiables. Ahora, en cuanto a la justificación clínica, el problema principal era que muchos niños con ansiedad no eran detectados a tiempo. Esto dificultaba claramente hacer un diagnóstico temprano y por lo tanto intervenir adecuadamente. Entonces, el CAS se crea como una herramienta que permite identificar estos problemas emocionales de manera más precisa. Por otro lado, la finalidad preventiva del instrumento es muy importante porque busca detectar la ansiedad en los primeros años escolares. Esto permite intervenir de forma oportuna y evitar que la ansiedad evolucione hacia problemas más graves como dificultades escolares o problemas de conducta. Y finalmente, en la relación conductual, se ha observado que cuando la ansiedad no es tratada, puede reflejarse en comportamientos como la evitación, la timidez excesiva o incluso conductas agresivas a largo plazo. Esto puede afectar el desarrollo social del niño. Ahora hablaremos de otro punto importante, como es la versión original del CAS. Bueno, ahora, en cuanto a su diseño y estructura, esta escala se basa en los cuestionarios de personalidad de Cattell, pero fue adaptada específicamente para niños. Se diseñó para que fuera más fácil de aplicar, corregir o interpretar, lo cual lo hace muy útil tanto en el contexto clínico como en el contexto educativo. Respecto a los componentes de ansiedad, el CAS no mide la ansiedad como algo único, sino que la divide en varios rasgos. Por ejemplo, evalúa la inestabilidad emocional, la excitabilidad, la timidez, la presión y la atención.
Esto permite tener una visión más completa de cómo se manifiesta la ansiedad en los niños. En cuanto a la finalidad, los resultados muestran que la prueba es bastante consistente. Por ejemplo, tiene un coeficiente de estabilidad en un 8.1, lo que indica que los resultados se mantienen en el tiempo, y una constancia interna de 73, lo cual significa que los ítems están bien relacionados entre sí. Sobre la validez, se ha comprobado que la escala realmente mide ansiedad, ya que se correlaciona con otros instrumentos similares y con factores de personalidad. Y algo muy importante es la adaptación visual. Esta escala incluye elementos gráficos, dibujos, para facilitar la comprensión en niños y niñas, especialmente entre los años de 6 y 8. Esto les ayuda a mantener la atención y obtener respuestas mucho más fiables. Hablemos del último punto, que es la adaptación española del CAS. En esto, primero que todo, es importante aclarar que no es una simple traducción, sino una adaptación sociolingüística, que esto significa que se ajustó al lenguaje y al contenido al contexto cultural, para que los niños pudieran comprender mejor las preguntas. En cuanto a la muestra, se trabajó con 1.574 niños de ambos sexos, provenientes de diferentes regiones. Esto permite que los resultados sean un poco más representativos. En los resultados estadísticos se encontró que hay diferentes significados, no hay diferencias significativas entre niños y niñas, aunque los niños tienden a puntuar ligeramente más alto en algunas edades. También se observó que los niveles de ansiedad pueden aumentar a medida que avanza la escolaridad, lo cual se relaciona con el desarrollo del yo. Y en cuanto a la finalidad, la consistencia interna fue de 65, que aunque es poco menor que la versión original, sigue siendo aceptable en la población infantil. Además, se utilizó el método Kunder-Richardson, que es adecuado para este tipo de pruebas. En general, esta adaptación mantiene la validez del instrumento y permite su uso en contextos diferentes al original. Continuando así con las normas de aplicación y corrección, inicialmente esta prueba trae unas instrucciones generales, y es que, como primero, cuando se aplique de manera colectiva, se puede traer una cinta con las preguntas grabadas para que todos los niños tengan pues la misma información. Esta es una recomendación para la parte colectiva. Como lo mencionaba mi compañera anteriormente, esta prueba se puede aplicar tanto de manera colectiva como individual. Bueno, hay que entrenar previamente al niño en el marcado de las respuestas, porque son niños, se pueden salir del circulito, del cuadrito. Bueno, algo importante es que esta prueba menciona la palabra redondel, entonces como parte de la versión hay que cambiarlo a pues el español que utilizamos. Ok, este entrenamiento se hace en una hoja aparte para que el niño vaya practicando las X. Y bueno, una vez que ya se haya practicado, bueno, se le explica al niño que vamos a ir haciendo recorrido, primeramente por mariposa, luego por cuchara, y así sucesivamente hasta llegar a paraguas, que es el número 20. Bueno, ¿esto para qué? Para atraer la atención del niño. Cuando se esté aplicando la prueba, se le va a decir, vamos en el mariposa, seguimos en paraguas, vamos por león o ratón, y el niño va a ir observando así sucesivamente los dibujos de la prueba. Por eso esta trae estos dibujos.
Bueno, como podemos observar en la imagen, ahí está un ejemplo de las marcaciones de las respuestas y de los dibujos de los dos primeros y por dónde comenzar. Bueno, es importante también el ambiente donde se va a realizar la prueba. Tiene que ser un lugar limpio, que el niño esté cómodo y que no hayan distracciones para que éste pueda, pues, desarrollar la prueba de la mejor manera. Continuamos así con las instrucciones específicas. Me permito leer el inicio de estas. Y es que dice: buenos días, buenas tardes, me llamo, en mi caso, Isabela Flores Llanes, y tengo interés en haceros unas preguntas para conocer vuestras opiniones y preocupaciones. Os ruego que contestéis a mis preguntas, ¿ya? Entonces, como esto es una adaptación española, debemos adaptarlo a nuestro idioma español. Es decir, buenos días, me llamo Isabela Flores Llanes y el día de hoy quiero hacerte unas preguntas y me gustaría que me respondieras con tus opiniones o preocupaciones. Me gustaría que coloques una X en el lugar que te expliqué o que te voy a explicar, porque recuerden que anteriormente hicimos un ensayo, entonces vuelve y se le repite la información. Es por esto que también se debe resaltar en cada parte de las preguntas la primera parte de la pregunta siempre va a corresponder al círculo y la segunda parte va a corresponder al cuadrado. Es por eso que siempre que se le haga la pregunta se le va a resaltar cuál corresponde. En caso de que el niño responda y no sepa si es círculo o cuadrado, para eso el manual muestra los elementos de la siguiente manera. Entonces, si hay preguntas en el transcurso de la aplicación, se pueden ir respondiendo al niño. Esto es importante, que podemos ir guiándolos para que ellos marquen adecuadamente su respuesta. En esta diapositiva observamos los elementos del CAS. En total son 20 elementos que van desde mariposa, cuchara, nube, pez, manzana, Z. Nuevamente, estas palabras que no son como conocidas o que quizás el niño no vaya a entender, las podemos cambiar. Z es un honguito, lo podemos decir hongo, y ya el niño se vaya ubicando a través de la prueba. Bueno, la primera pregunta dice: ¿crees que las cosas ¿crees que te salen bien la mayoría de las cosas que intentas? ¿Sí o no? En ese caso, si el niño responde sí, se le indica: ok, muy bien, tu respuesta va en redondel. Recuerden que se debe cambiar a círculo la palabra, porque pues para que sea más cómodo el niño entenderlo. El último elemento de esta prueba se llama paraguas y es cuando te haces una herida, te asustas o te mareas o no te preocupas. Entonces, ahí, dependiendo de lo que el niño responda, le indicamos nuevamente que dónde va marcado. Una vez que ya el niño haya respondido los 20 elementos, pasamos a la puntuación directa. Es importante anular las que tengan doble respuesta, las que no estén respuestas y las que tengan todo de círculo o todo cuadrado. La calificación, como lo mencionaba anteriormente, se realiza a través de una plantilla. Bueno, voy a anexar acá la imagen de la plantilla sobre las respuestas del niño. El niño en estas primeras preguntas responde de la siguiente manera: en mariposa responde cuadrado, en cuchara responde círculo, en nube responde círculo, en pez responde cuadrado. Entonces, al colocar la plantilla, observamos que mariposa coincide con la plantilla, es decir, la respuesta corresponde al círculo de la plantilla, entonces eso se cuenta como 1. Y así sucesivamente se va a contar la respuesta del niño que coincida en el círculo de la plantilla. Entonces, el cuchara y nube, como la respuesta del niño no corresponde a la respuesta, en este caso, del síntoma de la ansiedad, no se cuenta, o sea, siendo así, solo se suman las que correspondan, es decir, la respuesta del niño que corresponde al círculo de la plantilla. En este caso, en la primera imagen que muestro acá, solo coinciden, bueno, en la primera parte coinciden 2 respuestas. Luego de colocar la plantilla y hacer la corrección, se obtuvo un total de 9
de 9 en puntuación directa. Entonces, en la siguiente les voy a explicar cómo se calcula la puntuación centil o de dónde se saca. Bueno, tipificación. Esta prueba utiliza una tabla de baremos. En esta está por grupo, por sexo y por grado escolar. Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar el primero. Bueno, como mencionaba, los baremos efectivamente vienen por grupo total, por sexos y por cursos. Como esta es la adaptación, no utilizaremos ni sexos ni cursos escolares, académicos. Vamos entonces a ubicar en la primera columna el número 9, es señalado con color verde. Ubicamos el número 9 y este número 9 nos va a dar un decil y un centil. El que vamos a utilizar nosotros para la interpretación cualitativa será la puntuación centil, que es la que aparece en el recuadro de la hoja de respuestas y la corrección de las calificaciones. Entonces, ya teniendo claro esto, ubicamos en el baremo 9 y asimismo este nos arroja 64. De ubicar aquí en esta tablita la manera en la que vamos a interpretar de manera cualitativa, es decir, en la puntuación centil que obtuvimos la vamos a ubicar en la primera línea que dice PC. Bueno, puntuación centil en este caso es 64, como recuerdan, porque nos dio 9. Pero acá en la tablita, al buscarlo, no nos va a arrojar directamente el número 64. Entonces debemos ubicar el número más cercano. Vamos a utilizar el número 65. ¿Por qué? Porque 64 está más cerca de 65 que de 60. Por esta escalita la realizaron con la media a la cual le aplicaron la prueba pues para la adaptación. Entonces, ¿qué significa ese 65? Listo. Ok, esta parte de moderado corresponde a la parte cualitativa de la prueba, que es explicar. En este caso sería el evaluado obtuvo un nivel de ansiedad moderado con una puntuación centil de 65. Bueno, con eso ya tendríamos aplicada la prueba, la corrección, la calificación, y así podríamos hacer una devolución pues al paciente. Cabe resaltar que esta prueba no es diagnóstica, solo mide los niveles de ansiedad. Como lo menciona el título, es una escala inicialmente. Bueno, muchas gracias por su atención y agradecemos mucho pues que hayamos podido explicar la prueba y quienes nos hayan entendido. Muchísimas gracias.